Patricia Yáñez Pagans es economista líder en la División de Desarrollo Efectivo del BID Invest, institución miembro del BID, y que promueve desarrollo a través del sector privado. Actualmente, lidera el área de evaluación de proyectos en BID Invest. Ha trabajado en varias áreas incluyendo transporte, medio ambiente, economía del comportamiento y economía laboral. Tiene un doctorado en Economía Aplicada de la Universidad de Wisconsin-Madison, una maestría en Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra y una maestría en Políticas Sociales y Desarrollo de London School of Economics. María Paula Gerandino Gutiérrez es economista senior en la Oficina de Planeación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Su trabajo se enfoca en apoyar el diseño y la evaluación de proyectos. Su investigación actual se centra en temas relacionados con brechas de género, acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas, productividad, mercados laborales y crimen y violencia. María Paula cuenta con una maestría y un doctorado en Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Fórum Salud Digital les da la bienvenida. Somos el equipo del tablero de impacto del coronavirus y estamos aquí para saludarlos. María Botero, João Carabeta, Matías Capello, David Reinhardt, Ana Lucía Escudero, María Paula Gerardino, Andrés Gómez Peña, Daniela Gutiérrez, Daniel Martínez Enríquez, Gador Manzano, Oscar Mitnick, Edgar Salgado, Michael Sampaio de Mello, Luciano Sanguino, Patricia Yáñez Pagans, Beatriz Zimmerman. Hola, yo soy María Paula Gerardino del BID. Y yo soy Patricia Yáñez de BID Invest y hoy vamos a presentarles más detalles del tablero de impacto del coronavirus. Voy a arrancar hablándoles de la respuesta del grupo BID a la pandemia del COVID-19. Hemos trabajado en estos últimos meses en 4 áreas prioritarias. La primera es en el área de la salud pública y asegurándonos que apoyamos a los países en diseñar e implementar respuestas siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. La segunda área de trabajo para nosotros ha sido en el desarrollo de redes de protección económica, sobre todo para atender a las poblaciones más vulnerables y aquellos que están siendo más afectados por esta crisis. Nuestra tercera área de trabajo ha sido en temas de productividad económica y empleo, sobre todo facilitando el acceso a crédito a pymes, asegurándonos que podemos prevenir las disrupciones que vemos en las cadenas de suministro y en otros mercados. Y finalmente estamos trabajando de la mano con los gobiernos para ver y dialogar en torno a lo que son políticas fiscales para hacer frente a los efectos negativos de la crisis en el tema económico. Ahora déjenme contarles un poco más de dónde surge la idea de crear un tablero de impacto del coronavirus. Cuando empezó esta crisis, en principios de marzo de este año, vimos que varios países de la región, así como otros países a lo largo del mundo, estaban adoptando medidas de distanciamiento social para reducir la rapidez del contagio de este virus. Con esto en mente, y desde el punto de vista de nuestro equipo técnico, consideramos que facilitar el acceso a información rápida en tiempo real que permitiese a los gobiernos y a los tomadores de decisiones evaluar cómo estaban funcionando estas medidas de distanciamiento social era clave. Entonces, en este sentido, lo que hicimos es aprovechar el expertise de nuestros equipos internos en temas de Big Data, así como experiencia en la construcción de tableros,
para construir de la manera más rápida posible el tablero de impacto del coronavirus. Si bien consideramos y estamos conscientes de que para responder a esta crisis hace falta el trabajo a lo largo de muchas áreas y principalmente en el tema de salud y testeo, así como en el tema de apoyo para amortiguar los efectos negativos económicos de la crisis, creemos que es clave poder también evaluar cuál es el movimiento que estamos viendo a lo largo de distintas áreas de la región, áreas a lo largo de varias ciudades, zonas pequeñas, sobre todo para identificar rápidamente áreas que puedan estar en alto riesgo de contagio. La primera idea o el desencadenante que nos lleva a armar el tablero de impacto del coronavirus fue el analizar datos que veníamos ya trabajando desde hace 2 años en alianza con Waze, una compañía de Google, que es una aplicación móvil que nos permite monitorear en tiempo real y de forma agregada la situación del tráfico y la intensidad de tráfico a lo largo de toda la región. Cuando veíamos estos datos a principios de marzo, y como les muestro en esta imagen, para Buenos Aires, se veía una caída muy fuerte de la congestión de tráfico en las primeras semanas de marzo. Estas caídas las comparamos respecto a la primera semana de marzo, que es la semana antes de que la Organización Mundial de la Salud decretara esto una pandemia global. En el caso de Buenos Aires en particular, cuando empezamos también a cruzar la información con fechas clave de medidas que se habían tomado tanto a nivel nacional como local, veíamos, por ejemplo, que cuando se anunció el cierre de escuelas alrededor del 16 de marzo, el tráfico ya era casi un 60% más bajo que aquel observado en la primera semana de marzo. De igual forma, en la semana alrededor de la fecha del 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena total a nivel nacional, el tráfico estaba alrededor de un 90% por debajo de lo que se observaba en esta primera semana de marzo. En este sentido, y dado que contábamos con información para toda la región, decidimos embarcarnos rápidamente en hacer este tablero a fin de facilitar esta información y también poder añadir, en la medida que estén disponibles, otras capas de información. Entonces, déjenme ahora mostrarles o presentarles de manera global el tablero de impacto del coronavirus. En esta imagen que les mostramos está la pantalla principal del tablero. Pueden ver ahí arriba el menú de navegación que les presenta las distintas capas o fuentes de información que estamos utilizando. Por un lado, tenemos información diaria de los casos de COVID-19 extraída de Johns Hopkins University. También encuentran los datos de congestión de tráfico que antes les mencionaba, provenientes de la aplicación de Waze. Tenemos datos de volumen de tráfico. Otra pestaña de información les presenta datos sobre movilidad de las personas. También tenemos información sobre calidad del aire y información de uso de transporte público. A lo largo de esta presentación vamos a mostrarles un poco qué contiene cada una de estas pestañas y las principales tendencias que observamos en los datos. Ahora déjenme contarles un poco más sobre lo que tenemos en la pestaña de COVID-19. Como les comentaba anteriormente, los datos que tenemos aquí son extraídos de datos generados por la Universidad de Johns Hopkins. Encontrarán en esta pestaña varias visualizaciones de la información, algunas procesadas internamente en base a los datos que ellos nos reportan diariamente. En esta primera figura les mostramos datos del número de casos de COVID confirmados por millón de habitantes. En este caso podemos ver que si bien la región entró con cierto rezago a la pandemia, a partir de abril y principalmente a partir de mayo, para algunos países el número de casos de COVID confirmados por millón incrementa rápidamente, principalmente para el caso de Chile, para el caso de Perú y para el caso de Brasil. En esta siguiente imagen que mostramos verán los casos de muertes confirmadas por millón de habitantes, que muestran un patrón bastante consistente con la información anterior. En este caso, a partir de mayo y junio, el número de muertes confirmadas incrementa de manera importante en los 3 países antes mencionados, Brasil, Chile y Perú. Para el caso de Perú, es importante destacar que a partir de julio,
Vemos un incremento importante en los casos por millón, superando al caso de Brasil y de Chile. También es importante destacar el caso de Ecuador, donde vemos un incremento importante a principios de la pandemia, en mayo, mucho más alto en relación a los otros países, pero parecería ser que la curva de muertes confirmadas por millón se va aplanando en el tiempo. Ahora paso a la pestaña de intensidad de congestión de tráfico. Como les mencioné anteriormente, esta información viene gracias a nuestra alianza con la compañía Waze, los cuales nos proveen datos agregados de las condiciones de tráfico para toda la región. Quisiera distinguir que la intensidad de congestión de tráfico es una medida distinta de lo que es el volumen de tráfico. El volumen de tráfico nos indica que en distintas áreas geográficas de una ciudad podemos tener un cierto volumen de vehículos circulando por las calles, pero esto no necesariamente implica que haya congestión. Podemos pensar en la intensidad de congestión de tráfico como la situación en la cual tenemos un volumen de vehículos sustancial que genera cuellos de botella y por ende nos manda alertas de que estamos teniendo congestión en las vías. En el tablero lo que ustedes van a encontrar para esta pestaña es información para 19 países y más de 60 áreas metropolitanas. Existen distintos filtros de la información, pueden filtrarla por datos diarios o si prefieren por datos semanales. También pueden escoger distintos países o áreas metropolitanas. Además de los gráficos de congestión a lo largo del tiempo diarios o semanales, pueden observar gráficos del promedio en todo el periodo desde el inicio de la pandemia y también los gráficos de más recientes de las últimas semanas. Veamos un poco más lo que nos muestran de manera muy general los patrones de congestión en el tablero. En esta figura que les mostramos, escogemos una submuestra de los países disponibles para ver un poco y comparar las tendencias. De manera generalizada, vemos de forma consistente que en las primeras semanas de marzo y posterior al anuncio de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se observan importantes caídas en la congestión de tráfico de hasta el 100% en algunos casos, como es el caso de Honduras o el caso de Perú. Posteriormente, en las semanas entre marzo hasta junio, hay patrones bastante consistentes y bajos de congestión de tráfico comparados con aquellos que observábamos en la primera semana de marzo. De todas formas, desde julio en adelante empezamos a ver una recuperación generalizada en los niveles de congestión que van volviendo a los niveles de la primera semana, pero principalmente vemos incrementos importantes para el caso de Brasil y el caso de México. Veamos ahora un poco lo que nos muestran los datos de las áreas metropolitanas o las grandes ciudades de estos países para tratar de explicar un poco más si estas tendencias vienen dirigidas por la información de esas grandes ciudades. Los patrones nuevamente son similares a lo que veíamos a nivel de país, grandes caídas al principio de marzo, bastante estables en las primeras semanas hasta mayo y con ciertos niveles de recuperación. En el caso de Brasil y de México, lo que observamos es que si bien para la Ciudad de México, como para el caso de Sao Paulo, no vemos todavía recuperación de la congestión a los niveles que veíamos antes de la crisis, es posible que los datos a nivel de país que se incrementaban tanto y que lo mostré en la anterior imagen, vengan explicados por cambios en congestión en otras ciudades de estos países. Lo que vemos principalmente es que en ciudades más pequeñas y donde tal vez la incidencia de los casos de COVID está más controlada o es menos fuerte, la recuperación de la movilidad es más alta. Así que esto podría explicar que el promedio a nivel nacional también sea más alto. Finalmente, y antes de pasar la palabra a María Paula, quisiera hablarles del volumen de tráfico, que es la tercera pestaña que encuentran en el tablero. Queríamos agregar esta pestaña, sobre todo para entender un poco más cómo se correlaciona el volumen de tráfico con los datos de intensidad de tráfico que reportamos para Waze.
En el caso del volumen de tráfico, son datos que son más escasos de conseguir y no los tenemos disponibles para toda la región. Pero gracias a una alianza que hicimos con AUSA, la Autoridad de Autopistas Urbanas de Buenos Aires, tenemos datos capturados de sus cabinas de peaje del volumen de tráfico diario y esto nos permite cruzar con la información de los datos de Waze. En esta imagen les mostramos las distintas cabinas de peajes para las cuales AUSA provee información agregada. Y de ahí también encuentran el link donde pueden descargarse esta información. En la siguiente figura que ahora les muestro, y el punto que queremos destacar con esta figura, es que a principios de la crisis y en lo que fue marzo, abril, vemos una correlación muy fuerte entre la intensidad de congestión de tráfico, las caídas y la caída en el volumen de tráfico. La línea azul en esta figura son las medidas de intensidad de congestión de tráfico para Buenos Aires, medidas con datos de Waze, y la línea amarilla son los datos provistos por AUSA de volumen de tráfico en autopistas. En ambos casos, alrededor del 22 de marzo, vemos caídas sustanciales en ambos indicadores que se mantienen bastante bajas a lo largo del tiempo. Como pueden ver después en el tablero, conforme pasa el tiempo y se da la recuperación, empezamos a ver que incrementa el volumen de tráfico y también el de congestión, pero parecería ser que el volumen de tráfico incrementa más rápidamente que el de congestión. Esto es consistente con el tema de que el volumen de tráfico es un primer paso antes de alcanzar congestión cuando tenemos un volumen de tráfico sustancial. Con esto paso la palabra a María Paula para que les cuente un poco más de las otras pestañas. Gracias. Les voy a hablar sobre la aplicación de transporte público que tenemos en el tablero. En ella incorporamos datos de diferentes fuentes para poder medir y aproximar el uso de transporte público por parte de las personas en diferentes ciudades de la región durante la época de pandemia. Por ejemplo, tenemos un índice de transporte público, el cual fue construido usando datos de Moovit, una aplicación de celular que permite planificar viajes usando este medio de transporte. Y nosotros lo hemos usado como una proxy para el uso del transporte público. Como vemos en la gráfica, a finales de marzo, principios de abril, hubo una caída muy grande en la planificación de viajes en el transporte público. Esta caída fue de alrededor del 80% en las diferentes ciudades de la región. Y esto es relativo a la primera semana de marzo. Esta semana la usamos como punto de partida porque fue la semana antes de que la OMS declarara coronavirus pandemia. Estos datos se actualizan diariamente y es por eso que podemos decir que al día de hoy las diferentes ciudades han reactivado su uso de transporte público, pero ninguna ha llegado a los mismos niveles prepandemia. Por ejemplo, en Montevideo la reducción sigue siendo del 34%, mientras que en Bogotá del 83%. Esto, creemos, se debe a las diferentes políticas de distanciamiento social que se están implementando en las diferentes ciudades y a las políticas de uso de transporte público que se tienen actualmente. Adicionalmente, se pueden comparar diferentes medidas en el tablero. En esta gráfica comparamos durante los meses de marzo y abril la medida de congestión en vehículos privados con los datos de Waze y la medida de transporte público con los datos de Moovit. La línea punteada es la línea de Moovit y la línea corrida negra es la de Waze. Como podemos ver, las tendencias son muy parecidas durante estos 2 meses. Sin embargo, pareciera ser que la disminución en el uso de vehículos privados ocurre un poco antes que en el uso de transporte público. Adicionalmente, en el tablero contamos con el uso de diferentes sistemas de transporte de buses en algunas ciudades de la región. Por ejemplo, tenemos datos para Bogotá, Sao Paulo y Lima. En el caso de Bogotá, tenemos datos del SITP de buses y de Transmilenio, para el caso de Lima del Metropolitano y para Sao Paulo tenemos del SP Trans. En ellos también se ve un descenso en el uso de buses al final de marzo, principios de abril y una pequeña reactivación en los últimos meses. Igualmente, todavía no se ha llegado a los mismos niveles prepandemia. Se espera que esta crisis sin precedentes afecte de manera heterogénea a diferentes grupos de personas en las ciudades de nuestra región. Nosotros hemos podido comprobar esto usando datos de transporte público. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, usando los datos de buses SITP y de Transmilenio,
hemos podido ver cómo aquellos usuarios con tarifa subsidiada, es decir, aquellos de ingresos más bajos que reciben un subsidio de transporte, son aquellos que han podido reducir menos su movilidad durante la época de pandemia. En la gráfica que les presentamos, cada línea muestra un tipo de tarifa y es aquí donde podemos ver la línea azul clara, que es la tarifa subsidiada, la cual ha disminuido menos su movilidad, comparado con la tarifa plena, que es la naranja, y con la tarifa de las personas mayores de 62 años. Es decir, son estas personas mayores las que se están quedando más en casa. Esto también ocurre en Lima y en Sao Paulo. Para estas dos ciudades hemos dividido la ciudad por nivel de ingresos y hemos hecho 3 grupos, el nivel bajo, medio y alto. Y es aquí donde también podemos ver que son aquellos con ingresos bajos los que han podido disminuir menos su movilidad. En la gráfica, la línea azul representa los ingresos bajos, la naranja los ingresos altos y la azul oscura los ingresos medios. Y como pueden ver, la línea azul clara es la que ha reducido menos en términos de movilidad y de uso de transporte público. ¿Esto qué implica? Que son aquellas personas más vulnerables, los de menores ingresos, los que potencialmente están siendo más expuestos al virus y a un potencial contagio. Es por esto que las políticas que acompañan estos grupos son tan importantes, no solo en términos de prevención para no contagiarse del virus, sino también post pandemia. Hasta ahora les hemos presentado 2 aplicaciones de movilidad, una de transporte público y otra de transporte privado. Pero también en el tablero hemos incluido una medida de movilidad de las personas. Esta fue construida usando datos de Veracet, una empresa de telefonía celular, y fue construida en el mapa de movilidad de personas por el Departamento de Investigación del BID. En el tablero presentamos un resumen de esta medida y mostramos el porcentaje de personas que recorren más de 1 kilómetro en cada uno de los países. Como podemos ver en la gráfica, fue a finales de marzo, principios de abril, que hubo una gran caída en términos de movilidad de personas. Y paulatinamente y con el paso de los meses, esta movilidad se ha venido recuperando. Sin embargo, todavía no se alcanzan los niveles prepandemia. Es importante mencionar que esta medida también se compara con la primera semana de marzo, del 2 al 8. Y además, quisiéramos mencionar también que la movilidad de personas ha disminuido menos que la movilidad en el transporte público y en el transporte privado. Esto creemos puede ser porque en la mayoría de países las personas todavía podían movilizarse a pie, en la mayoría de los casos aún con medidas de distanciamiento estrictas. Teniendo en cuenta el tema de movilidad y la actividad económica que está siendo afectada por el coronavirus, creímos importante medir la calidad del aire y cómo ésta estaba siendo afectada en las diferentes ciudades de nuestra región. Tomamos datos satelitales para poder comparar las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el 2020 relativo al 2019. Entonces, en el tablero podrán encontrar las medidas semana a semana de la concentración de dióxido de nitrógeno comparándolas con las del año anterior, es decir, la primera semana de mayo del 2020 con la primera semana de mayo del 2019. Pudimos ver que en la mayoría de ciudades las concentraciones de dióxido de nitrógeno se disminuyeron al comienzo de la pandemia. Sin embargo, pareciera ser que las concentraciones la disminución no ha sido persistente y estamos retornando a los niveles prepandemia. Esto lo podemos ver más claramente cuando comparamos las tendencias en ambos años. La línea azul clara representa el año 2020 y la línea azul oscura el 2019. Para cada ciudad podemos ver cómo al inicio de pandemia, en algunos casos hubo una disminución de la concentración de dióxido de nitrógeno, pero paulatinamente se ha ido recuperando y se ha ido cerrando para volver a los niveles de la prepandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de calidad del aire tenemos que hacer aún más para poder mejorar la calidad de aire que respiramos en nuestras ciudades. Para concluir, nos hemos dado cuenta que el Big Data ha demostrado ser clave para comprender rápidamente los cambios de movilidad y de actividad económica que están sucediendo en la región. Esta información es muy importante para evaluar si las medidas de distanciamiento social
están funcionando e identificar áreas y segmentos de la población con mayor riesgo de contagio. Si bien creemos que el distanciamiento social es clave, este debe ir acompañado de medidas sólidas en atención en salud y pruebas de identificación, así como estrategias de protección de poblaciones vulnerables y recuperación económica. Continuaremos analizando y compartiendo datos en el tablero de impacto del coronavirus y brindando fuentes adicionales de información a medida que éstas estén disponibles. Los invitamos a que visiten el tablero y nos contacten si tienen alguna sugerencia o pregunta. Estamos abiertos a nuevas alianzas con instituciones públicas, privadas y académicas que puedan estar interesados en colaborar con este esfuerzo y así continuar facilitando esta información a la región y por ende a su recuperación. Muchísimas gracias por atender esta charla.